Sí, yo creo que aquí ahora ya nos van a hacer pasar por el otro enlace. Ahora nos vemos. Ya, perfecto, nos vemos. Vale, adiós. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, ¿se nos un escucha? placer para mí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Es un placer. Excelente. Bueno, es un placer para mí con José Manzón, Paz Bersano, excelentes profesionales, quien Dios nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad de compartir en este círculo del neurodesarrollo. Hace un año nuestras vidas cambió, porque hace un año llegó un virus que fue decretado como una pandemia, y esa pandemia nos produjo un confinamiento en nuestras casas. Pero siempre hay gente que apuesta a lo mejor, siempre hay gente que está pendiente de los pacientes, no solamente del que padece una condición, sino también de su entorno, de su familia. Y por eso, maravillosamente, hubo gente desde el Perú, desde México, desde España, desde Venezuela, que gracias a Noemí Portillo y a todo su equipo colaborador, nació el Círculo de Neurodesarrollo. El Círculo de Neurodesarrollo nace por una contingencia, un confinamiento, pero que gracias a las redes sociales nos hemos mantenido unidos, nos hemos mantenido fortalecidos, no solamente como profesional, sino también ayudando a todas esas familias que desde la distancia lo necesitan. Por eso le doy la bienvenida a José Manzón, excelente psicólogo en España, Valencia, a Paz Bersano, quien es nutricionista, ella es chilena, pero actualmente en España. Y bueno, mi persona, que soy la doctora Gisbeli Salazar, los acompaño desde Venezuela, soy neurólogo y neurólogo clínico. Y vamos a hablar de un tema sumamente interesante, algo que nos ha conformado. ¿Cómo ha sido en este tiempo en lo personal? ¿Cómo ha sido en este tiempo para nosotros desde el punto de vista profesional y personal? No sé si Paz quiere comenzar en vista de que Perfecto. es Sí, como culturalmente uno tiende a pensar que la mujer es la que primero tiene que hablar, ¿verdad? Pero en Sí. realidad lo mismo. Nosotros aquí en el círculo no tenemos una condición en particular. Pero la verdad es que cuando me invitaron a ser parte de este proceso, de este crecimiento tanto en lo personal, profesional, de verdad que uno se empieza a replantear distintas situaciones, porque efectivamente esta pandemia nos caló profundo, nos hizo empezar a valorar tantas cosas. Y de hecho, contarles que efectivamente yo soy chilena, voy a cumplir 2 años aquí en España, entonces en lo personal ha sido un desafío muy, muy especial en distintas áreas, porque claro, uno en este proceso que los latinos somos mucho más de piel, ¿cierto? Hay tantas condiciones que uno se empieza a adaptar en lo cultural. Por tanto, viene esta pandemia y fue como, uy, además no voy a tener la posibilidad de ir a ver a mi familia, a mis amigos. Soy madre
tengo una hija que va a cumplir 3 años, entonces era todo un mundo que se te viene a la cabeza a pensar cómo lo voy a manejar en este proceso, qué voy a hacer, a pesar de que uno se va dando cuenta que esta pandemia nos ha permitido ver también las herramientas internas que tenemos y cómo las podemos manejar y las socializamos a través ahora, por ejemplo, las redes sociales, cómo las bien usamos, porque efectivamente creo que este círculo es uno de los grupos humanos que se ha potenciado precisamente porque la calidad humana y profesional nos ha permitido poder complementarnos. ¿Y por qué lo destaco? Porque también en las redes sabemos que está el otro grupo, que el afán, que tiene una mirada más económica y que ha calado también en esa área y ha podido solventar sus ingresos personales. Y eso también sabemos que aquí hay una distinción totalmente diferente. Por tanto, en lo personal ha sido eso, como de ir buscando estrategias para seguir, para no caer, porque somos humanos. Los que estamos aquí en el círculo también tenemos bajones, sí o sí. Mientras... ¿Verdad, Yusbeli? Así es. No sé si está por ahí José, que no lo veo. Uy, no, Él es no, psicólogo. no. Bueno, de todas maneras, mi Ahora. experiencia desde Ahora el sí. punto de vista... ya está José por aquí. José, Que ¿cómo tengo ha sido en estos tiempos en lo personal? Porque este virus nos cambió todo, ¿no? Este confinamiento nos ha cambiado la forma de ver en todos los aspectos, pero tú que eres un hombre que has triunfado, ¿cómo ha sido para ti en estos tiempos desde el punto de vista personal? En mi caso yo creo que ha sido un poco particular porque a mí no me dio tiempo, es decir, en lo personal sentí una profunda tristeza y un profundo desconcierto, lo que para que rápidamente, inmediatamente, como me dedico a la salud mental y me dedico a atender, tengo una cartera muy amplia de pacientes, lo que pasó es que cambió el formato e incluso aumentó. Yo trabajé más en la pandemia que ya, es decir, o en el primer confinamiento. Aquí nos mandaron a casa el 13 de marzo, ha pasado ya más de un año. El 13 de marzo nos dicen que es un sitio de alarma y un sitio de alarma estatal y a partir de ahí nos mandan a casa y nos pilla a todos un poco en shock. Y yo al día siguiente ya tenía 8 o 9 pacientes que atender y según va avanzando el mes de marzo tenía más y más pacientes que atender y porque el mercado ya no solamente era nacional, sino que era internacional. Y entonces en lo personal no me dio mucho tiempo no me dio tiempo como mucha gente a hacer pan o a hacer otros hobbies porque tenía que estar atendiendo tanto más pacientes que digamos que en una situación ordinaria, ¿no? Y era una situación extraordinaria. Entonces, de hecho, nosotros abrimos luego lo comentaremos, abrimos una campaña y una plataforma gratuita, sobre todo para los sanitarios. Aquí en España los sanitarios se vieron desbordados, los que estaban en primera línea. Y por sanitarios entendemos no solamente los médicos y doctores, sino enfermeras, celadores, fuerzas de seguridad del Estado, policía, protección civil. Toda esta gente abrimos una línea, digamos, para todo el Estado, gratuita, de atención psicológica, porque el desbordamiento era máximo, ¿no? Y el desconcierto, la desinformación, la incertidumbre. En lo personal, pues me quedé aquí en casa con mi hija pequeña y con mi mujer es médico y también estaba teletrabajando, entonces parecíamos dos autómatas en los ordenadores y una niña con carencia de padres que parecía una peonza, iba rebotando de uno a otro. Y bueno, con un sentimiento de culpa. Por un lado me sentía bien porque me sentía útil, sentía que a nivel personal, profesional, podía ayudar a mucha gente y así fue. Estuvimos desbordados, yo habían días de 15 y 16 horas delante del ordenador, ayudando a gente, coordinando cosas, recabando información, en colaboración con el Colegio aquí de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, con España, en fin. Fue tremendo, entrevistas de radio, era todo vertiginoso y trepidante, ¿no? Pero por otro lado, a nivel personal que me preguntabas, pues desbordado de trabajo, desbordado de incertidumbre y con un poco de sentimiento de culpa de no poder estar un poco con mi hija que nos necesitaba, pero vino así la situación. Sí. Qué bueno. A mí desde el punto de vista... Eso. Desde el punto de vista mío personal empecé a agradecer, no era que antes no agradeciera, pero en vista de, por lo menos en mi país, la afectación al personal de salud ha sido uno de los más altos en comparación con Latinoamérica. Muchos fallecidos médicos, compañeros, entonces tener un año en donde sigo viva, con salud, es de agradecimiento.
me pasó igual que a José, y discúlpame que te tuteé, porque igual nos cambió rápido. Aquí el 13 de marzo también se decretó la cuarentena, y una cuarentena radical, en donde no podías moverte del parte de estados, de territorio, de un lado a otro. En mi caso me beneficiaba porque al ser médico sí me lo permitían, sin embargo, también se aumentó la plataforma, las telemedicina, ayudó muchísimo. Hicimos a través de mi Instagram, del Neurogisbe, muchos videos con especialistas en donde compartíamos experiencias. Y lo que más llamaba la atención, que me imagino que le ha pasado a ustedes, era los daños psicológicos que producía el encierro, muchos padres expuestos a la realidad de su hijo, que si tenía TDAH, que si tenía autismo, cómo hacer, cómo controlarlo en casa, ¿no? Porque vino esta pandemia, entonces se trasladó en la escuela al hogar, en la escuela a la familia, y muchos padres no tienen las técnicas psicopedagógicas para enseñar. Pero bueno, agradezco que un día recibí la llamada de Noemí y de Made, Miss Made, como todas la conocen. Me uní al círculo de neurodesarrollo, pudimos dar charlas informativas a través del Facebook, y bueno, pudimos tener ese contacto. Luego fui conociendo a Paz y a tantos especialistas como Elisa, el doctor Mejías. Entonces hemos hecho muchas actividades que pienso que desde el punto de vista personal también me han hecho crecer, porque uno estudia, todos los días estudia, y algunas veces cree que no sabe nada, y el hecho de compartir experiencias, el compartir casos, el neurodesarrollo no es tan fácil como la gente cree, que es solamente el niño levanta, tiene sostén encefálico, camina, habla y sigue. No, son muchas cosas, son las emociones, es ayudar a los padres, es de repente un padre que entra en una fase de negación, es el no saber. Y bueno, se ha creado esta plataforma internacional que ha ayudado a tantas personas, y hasta uno mismo, porque desde el punto de vista uno personal, a mí me ha pasado, me he sentido decaída, seguimos en esto, ¿qué podemos hacer? Y de repente sale Paz, mira, vamos a hacer un reto en lo que es la parte de la alimentación, y uno se anima, y bueno, de hecho, ahorita estoy en un reto con ella, ¿no? Entonces, eso ayuda. El mismo doctor Yari, la misma Noemí me centra, como ustedes no tienen una idea, porque hay momentos que, ay, Noemí, no sé qué hacer esto, y entonces, no, mira, cálmate, respira, y bueno, esas son las experiencias, pero en resumen, mi crecimiento personal ha sido bastante, y sobre todo aprendí a agradecer y a valorar cosas sencillas que algunas veces por el trabajo no lo permitimos, que es como compartir con la familia, pero desde un verdadero compartir. Yo tengo una hija pequeña de 3 años, he disfrutado de ella, y me costó al principio, porque era lo que decía el doctor, uno pendiente del teléfono, de la información, de los pacientes, y el muchachito como sola, la niña como que sola en la casa, hasta que dije, no, tengo que hacer un pare, y tengo que compartir y aprovechar este año de crecimiento de ella, y no perdérmelo, pues. A mí me pasó una cosa al hilo de esto, ¿no? Me di cuenta un poco tarde, ¿no? Pasados unos días, pero bueno, me di cuenta, ¿no? Y es que yo al principio, ¿no?, tenía ese estrés de que mi hija, que tiene 6, no paraba quieta, y un perfil rayando la hiperactividad, y más sin poder salir y sin colegio y demás, ¿no? Y con una madre médico y un padre psicólogo sin parar de estar conectados. Y me di cuenta que todo era un poco luchar contra ella para que nos dejara trabajar, para que lo entendiera. Y no me daba cuenta que era el trabajo el que se estaba metiendo en su casa, en la casa de mi hija. No ella estaba perjudicando mi trabajo, ¿no? Y esto me di cuenta, y me tenía emociones ambivalentes, ¿no? Por un lado me sentía útil de ayudar, y por otro lado decía, bueno, es que realmente es el trabajo el que se ha metido en las casas, ¿no? En nuestro caso, que somos profesionales de la salud. Y luego quería comentar que aquí en España, no sé si en otros países de Centroamérica o Sudamérica también pasó, aquí en base digamos, a recoger firmas los profesionales de la salud mental o la salud mental infanto-juvenil, conseguimos que se hiciera porque todo era nuevo, ¿no? Un real decreto para que a los niños con trastorno general del desarrollo, con autismo, también a la gente con Alzheimer, se permitiera, porque no se nos permitía ni salir para nada, ¿no? A la gente no se permitía, si no tienes una actividad esencial, no se permitía salir absolutamente a nada en el primer confinamiento más severo. Pero conseguimos que se hiciera un real decreto en el Ministerio de Sanidad para que pudieran salir a dar un paseo los padres con los niños, un paseo terapéutico, y llevaban un brazalete azul por el autismo o por el Alzheimer,
tanto si eran pues personas mayores como si en este caso eran niños con trastorno general del desarrollo. Y eso fue un alivio. Y nosotros los doctores teníamos que hacer ese papel, ese escrito, un poco certificando que evidentemente ese niño, ese paciente tenía tal trastorno o tal otro. Y esto alivió mucho a los padres, pero esto pasó a partir del mes y medio por ahí del primer confinamiento. Y eso fue un alivio, por ejemplo, ¿no? Aquí, Claro aunque que no sí. hay, aquí en Venezuela, aunque no hay una legislación que la gente pueda ayudar, sí ha ayudado mucho que uno como médico, por lo menos en mi caso, que soy neurólogo clínico, sí doy informes, un ejemplo, si los pacientes se tienen que trasladar de un estado a otro, si tienen que ir a un parque o alguna actividad extracurricular, y hasta ahorita, gracias a Dios, las autoridades lo han respetado. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y bueno, siempre explicando la condición que tiene el niño, la necesidad. ¿Por qué? Por lo que usted dice, porque hubo mucha interrupción al principio de las terapias. Entonces, muchos niños que ameritaban lo que eran sus terapias ocupacionales, conductuales, logopedia, se vieron interrumpidos, no podían salir. Y cuando se empezaron a ver que los diagnósticos o el tratamiento fueron interrumpidos, en donde los niños tenían aumento de los trastornos de conducta, hubo aumento del maltrato infantil por el no manejo adecuado de la familia, entonces como que se flexibilizó un poco el que los niños pudieran otra vez retornar parte de su rutina, no completa, pero sí algo. Igual es interesante. Ahora, me iba también mientras hablaban, recordaba que siempre uno cuando estaba en el trabajo físico decía, oye, qué deseo de tener la oportunidad de estar más tiempo en mi casa y buscar estrategias para estar con mi familia. No importa si yo estoy en mi casa, aunque tenga que trabajar. Y cuando pasa esto, vemos lo que dice José. O sea, uno está trabajando, pero está mecanizado con el ordenador, con el teléfono. Y a veces, claro, es como un remesón de pensar que los niños no tienen la culpa de lo que está ocurriendo y le estamos quitando tiempo. Y no solo el tiempo en el área afectiva, me voy al área alimentación también, porque también tuvimos un cambio, pero evidente al principio, fíjense, en todos los países. ¿Qué es lo que sacaba primero? El papel higiénico. Sí. Los productos de pastelería, la harina, ciertos los leudantes, etcétera, como que todo el mundo pensó que esto se iba a acabar y se abastecieron, pero de una cantidad impresionante. Y en todo el mundo. En todo el mundo. Esto fue una cosa, ahí nos damos cuenta que aquí no hay una distinción cultural, es humana. Así es, humana. Y claro, cuando uno empieza a evaluar y uno ve los estudios que dicen, no, si la primera etapa la gente tenía una percepción de que estaba comiendo más sano, cuando uno empieza a ver qué pasa con el paso del tiempo, no era tan sano, porque efectivamente aumentaron otros indicadores que nos generan esta relación como de ambigüedad con la alimentación, porque sé que la necesito, pero por ansiedad como, por estrés lloro, por como, porque, o sea, por todo como. ¿Se fijan? Entonces como, vale, pero ahora tenemos algo más de tiempo, ¿por qué no recurrir a esas técnicas de nuestras abuelitas, de nuestras madres? Y es como que como que hubo una especie de borrón en este proceso. Muy extraño. Yo te quería preguntar en ese sentido, porque yo me encontré, a propósito de los pacientes y de amistades, pero todo de pacientes, dos modelos aquí en España, con el paso de las semanas y semanas y semanas de confinamiento. Por un lado, gente que empezaba a cocinar y aprender recetas, a hacer pan tradicional, es decir, tenía tiempo y aprenderon a hacer recetas. Me encontré eso, por un lado, me encontré gente, bueno, ¿no? Yo creo que en todo el planeta que, digamos, tuvo una oportunidad para dedicarle tiempo a la cocina y conocer más ingredientes y tirar manos de recetas y culturizarse. Bueno, a nivel culinario, eso me encontré por un lado, pero por otro lado también me encontré la parte un poco más amarga que ha habido quizá en algunos perfiles aumento de peso, sobrepeso o ha habido mayor ingesta calórica y por tanto más sedentarismo también y por tanto menos consumición de calorías. Y también otro tema que tiene que estar relacionado con la alimentación, el tema de mucha gente aquí en España, el sueño y el tema de la adicción al alcohol también. Es decir, ha habido gente que para pasar como conducta evasiva, para pasar esos momentos difíciles, la incertidumbre, también las latas de cerveza hubo gente que ese encierro que nos ha tocado vivir, nos está tocando vivir, ha incrementado en algunos perfiles el consumo de alcohol. Y también el tabaquismo, ¿no? Me quedo, yo te lo digo por gente que yo conocía que no fumaba y de repente, no, estoy fumando. Y bueno, ¿y qué pasó aquí?
Y lo mismo, no sé si ustedes lo notaron, usted en su consulta, los trastornos del sueño, ¿no? Bueno, gente con el insomnio era horrible los primeros meses, gente que se acostaba a las 3, 4 de la mañana. Ahora os cuento. Sí. Ajá, bueno, quiero escuchar su experiencia porque era impresionante y nos pasaba todo, porque hasta a mí me llegó a pasar que hubo un momento que dije, mira, pare, o sea, vamos a establecer otra vez horario de sueño, porque los días que tenía libre, que no tenía que compartir en el hospital, pero tenía telemedicina o telellamada, estaba en la computadora así casi que ¿qué pasó aquí? No, entonces, y atendías con pijama, ¿no? Porque ese es el otro error que cometimos. No paramos y seguíamos el círculo. Nos duchábamos, y si es que había ducha, y seguíamos con el pijama. Hay una cosa que la gente me gustaría que supiera, y es que me ha pasado a mí, hablo yo siempre desde mi ámbito más de psicología clínica o salud mental. Yo tenía jornadas maratonianas de 15 y 16 horas de ordenador prácticamente consecutivas, solo paraba media hora a comer, porque el tema de la salud mental, los trastornos de ansiedad especialmente, dentro de ellos la hipocondría, evidentemente a todo esto se vio desbordada. De hecho, a día de hoy, y llevamos un año, al menos en España, un año de, digamos, oficialmente declarada la pandemia. Aquí fue el 13 de marzo cuando se declaró el estado de alarma. Ya hemos pasado el año. Igual aquí. Y de cada 10 pacientes que entran a la consulta nuevos, 7 son por trastornos de ansiedad. Pero me gustaría matizar una cosa aquí. Uno podría pensar que, claro, toda esta incertidumbre de muertes, fallecimientos, contagios, vacunas, incertidumbre económica, per se va a trastocar el sueño y va a trastocar la alimentación y va a trastocarlo prácticamente todo, ¿no? Nuestro sistema, digamos, un poco de equilibrio general. Pero la gente viene con trastorno de ansiedad y fijaros, ya no es solamente que vengan con ese miedo a la COVID, a contagiarse a uno mismo o a contagiarse a los demás, o no vienen únicamente por un trastorno de ansiedad por la incertidumbre económica que va a venir o que está viniendo, sino que gente que tenía una ansiedad, digamos, más o menos controlada, toda esta situación pandémica de encierro, de cambio de reglas del juego, ha generado un trastorno de ansiedad que a la gente que tenía como la ansiedad, los que teníamos la ansiedad más o menos controlada o dormida o latente, la ha disparado. Y ahora mismo tenemos a más de la mitad del planeta adulto, son los datos que están dando. Hablo de gente a partir de los 30 en adelante, ¿vale? Gente de 30 vamos a decir, a 80 años. Casi la mitad de la población está tomando algún psicofármaco para dormir o para la ansiedad en estos momentos. Así es. Son los fármacos más vendidos en estos momentos. En todas las farmacias, la prescripción de psicofármacos, especialmente ansiolíticos o benzodiazepinas, están siendo o sea, es la nueva pandemia la que está en desarrollo, la pandemia de salud mental. Y ¿sabes qué? Me hace alusión porque efectivamente cuando hablas tú, bueno, estabas hablando de adultos, pero también nos pasaron con muchos niños, pacientes niños, que claro, como los padres estaban con este agobio laboral, familiar, crisis en pareja, había que mantener a este niño con algún diagnóstico de neurodesarrollo y le daban hiperalimentación, estímulo a través de hidratos de carbono. Entonces era, más encima este niño que es hiperactivo, yo le estaba dando azúcares porque no soy consciente de lo que le daba. Entonces cuando llegaba era como, a ver, ¿pero qué le está dando en el día a día? Y no, es que en la mañana le doy, no sé, un colacao con una leche, una barra de azúcar, etc. Y entonces empiezas a evaluar que efectivamente no es porque quisieran, sino que efectivamente sucedía que uno lo hacía tan mecanizado, porque era lo que había en la casa y no nos dábamos cuenta que estábamos generando una alteración mayor en este niño. Y eso generaba más trastornos en la familia al final. Paz, y a mí me pasó mucho que tuve niños con epilepsias fotosensibles. ¿Por qué? Porque tenían excesos a nivel de los videos, a nivel de las estimulaciones luminosas. Entonces, pacientes que tenían algún trastorno del neurodesarrollo, que solamente estaban diagnosticados con esa condición, comenzaron a presentar como comorbilidades. De hecho, tengo el registro, epilepsias, los tips simples, 2 me hicieron tips complejos, que son los movimientos involuntarios
involuntario. Y fíjate que todo esto relacionado a esto de la pandemia, lo que tú comentabas, el encierro, el exceso de cantidad, hubo niños que los trastornos de conducta aumentaron muchísimo, y no ese trastorno de conducta, como decía el doctor, ahorita el psicólogo, que me da risa, porque es verdad, uno piensa que el niño, ay, está hiperactivo, y no, era de repente apartamentos pequeños, estaban acostumbrados a una rutina, se vio mucha irritabilidad, mucha ira. Y fíjate que algo que me llamó la atención, de pacientes que no tenían comorbilidades, aparecieron estas epilepsias, y cuando se le hicieron los estudios del electroencefalograma, a través de la ELI, que es una estimulación, pudimos determinar que sí, que era el exceso de videos, el exceso de lo que era la parte luminosa. Y fíjate que también el trastorno obsesivo compulsivo, porque de repente vemos pacientes y no lo observamos. Una cosa es ver y otra cosa es observar, que fueron las mamás que comenzaron, no, doctora, es que está irritable, pero me doy cuenta que el jabón lo toman, y lo estás viendo de repente no en un niño, pero sí en esa edad de adolescencia que empezaron esos choques paternos, y la importancia de todo lo que se fue descubriendo. Entonces, es bien bonito el enriquecimiento personal que tuvimos cada uno, de verdad que excelente la experiencia. Pero otra de las preguntas que tenemos es, ¿cómo ha sido esa experiencia en el círculo de neurodesarrollo, o experiencias en su ámbito laboral, ese aporte que podemos hacer también a la sociedad, ¿no? Porque fíjese que, como hace el doctor, y yo lo felicito, salió del consultorio realmente a la comunidad, porque en la telemedicina tú sales del consultorio y es prestar una ayuda a esa salud mental que muchas veces la gente no le para o no le preocupa, y tan importante que es, ¿no? Porque la salud mental de mis pacientes yo no solamente la ubico en el paciente, los que están a su alrededor. Y es muy importante esa labor que él está realizando, porque muchos dirán, bueno, que los pacientes, y sin embargo, fíjense lo que él mismo explica, esas jornadas laborales que tuvo el doctor tan amplias y tan grandes, y eso es sumamente importante, porque eso es un apoyo a la familia. Así es. Sí, efectivamente. Yo quería apuntar una cosa con el tema epiléptico. Efectivamente, fue tanta la exposición a videojuegos, nosotros llamamos aquí, digamos, nuevas tecnologías, ¿no? Videojuegos, mundo audiovisual, series, ahora plataformas audiovisuales, alteración del sueño, no había que madrugar, no había que ir al colegio, no había que ir al instituto. Y nosotros hemos detectado aquí, sobre todo neurofisiología detectó un repunte de o brotes epilépticos o estatus epilépticos en gente que en principio no tenía diagnóstico ni había tenido episodio previo, ¿no? Por la deprivación del sueño o la alteración del sueño con todo el consumo lumínico. Y si además metíamos ahí en esa ecuación, metíamos consumo de que algunos para aguantar, porque juegan online y se conectan y están ahí, tuve un paciente muy llamativo que en una semana apenas durmió muy pocas horas. Encima tomaba para aguantar bebidas energéticas de tipo, bueno, en fin, no vamos a dar marcas, pero de tipo estimulantes, y encima con una exposición a actividad lumínica de videojuegos. Entonces, en la epilepsia aquí también lo vimos claramente que apareció como un trastorno infanto-juvenil importante. Y también la adicción, esto, ¿no? Luego se ha creado un hábito de adicción a nuevas tecnologías o a redes sociales, porque el mundo circulaba todo por la red, y digamos que tuvimos una mala higiene del sueño, una mala higiene alimenticia, ¿no? Una mala higiene mental, en definitiva. Y en nuestro caso, recogiendo... Sí, perdón. No, continúe. No, y respecto al tema de atención psicológica, sí que en niños, por ejemplo, aquí hay una compañera que se dedica prácticamente a un subtipo de, bueno, a un grupo de niños que se llaman Guises de la Toilette, ¿no? Y tiene una asociación, es la presidenta de una asociación, y bueno, yo vi muchos pacientes, ahora menos, pero vi muchos pacientes con tics, muchos niños con tics nerviosos, sobre todo tics faciales, y eso se desbordó. Y esta compañera nos decía que se había multiplicado por 3 la demanda de especialistas especializados en Guises de la Toilette por el tema de los tics y por el tema del nerviosismo, por el aislamiento. O sea que ahora estamos de alguna manera empezando a recoger datos. También se habla de un concepto neurocovid, ¿no? De, digamos, las secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas o neuropsicológicas
que está generando la gente que ha pasado, que ha estado afecta por el COVID y que aparentemente se le da el alta en unas condiciones, digamos, óptimas o decentes, pero en el paso del día a día vemos que más allá del distrés respiratorio que muchos pacientes tienen, también aparecen secuelas como amnesias lacunares, aparecen pánico, trastornos del sueño, aparecen trastornos más psiquiátricos, aparecen problemas de concentración, velocidad de procesamiento, parece que hay un poco de daño accional difuso, es decir, que esto de las secuelas todavía, yo creo que es pronto, pero ya hay equipos de investigación que ya están empezando a recoger qué secuelas, vamos a decir, neurocognitivas, neuroemocionales, de neurodesarrollo puede generar en gente. Afortunadamente, los niños han tenido una baja incidencia en el contagio del COVID o en la afectación del COVID o en ingreso hospitalario por la COVID, pero ojo que tenemos ahí niños y adolescentes que están presentándolo. Más allá de que sean vectores de transmisión, también son afectos y ojo a ver estos niños en pleno desarrollo cerebral, ¿no? Y metabólico, a ver qué afectación tiene la COVID en estos niños. Eso está por ver también. Y es así como usted dice, yo tuve la oportunidad de hacer la revisión clínica a la Sociedad Venezolana de Pediatría junto con un equipo de neurólogos y es lo que es muy pronto, como uno dice, para hablar de secuelas y sin embargo ya hay artículos descritos en donde te habla de esa demencia y en el personal de salud que hemos tenido de hacerle los estudios PCR, se han ya descrito pacientes jóvenes, se estoy hablando 44 años, 45 años, que han quedado con esas lagunas, con pánicos, con la fatiga, con dolores musculares. Entonces, fíjate que hay mucho todavía que estudiar por post-COVID, ¿no? Y todas las alteraciones neurológicas que pudiéramos ver. Es verdad lo que el doctor dice y uno dice, uno algunas veces dice, ya pasé el COVID, ya el virus, ya, pero no, hay muchas afectaciones que podemos ver a lo largo y a futuro, ¿no? Y es sumamente importante. Sí, yo sumarme porque efectivamente, bueno, la parte... Dime, Giberi, no te escuché. Te iba a preguntar eso, Sí. la parte de la alimentación post-COVID, que también he leído, es sumamente importante porque hay cambios que hay que realizar, lo que es la actividad física, cómo incorporar de nuevo a este paciente que de repente tuvo 2 meses en terapia intensiva, porque tenemos el COVID, el paciente que es asintomático, el que te da una leve, pero también tenemos ese paciente que ha meditado terapia intensiva hasta traqueotomía, por largo periodo en una unidad de cuidados intensivos. Sí, bueno, hay cambios en los patrones de las conductas de alimentación individual, familiar, social. O sea, de hecho, pensar que voy a partir pensando en Latinoamérica, porque ustedes están en retroceso, un retroceso que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, este proceso como de confinamiento sigue estando latente, no es que ya pasó. En España uno ve una cierta mejoría, un cierto relajo incluso cuando uno anda por las calles. Sin embargo, sabemos que está presente y claro, cuando uno empieza a ver cuál ha sido la evolución en términos de la relación con la alimentación, ha aumentado mucho los trastornos de conducta alimentaria, no solo los que estábamos acostumbrados, la bulimia, anorexia, etc. Aparecieron otros que también están siendo súper interesantes, como es la ortorexia, que esta obsesión por muchos de los adolescentes a comer solo alimentos sanos. Son alimentos que le llaman los superalimentos, que en la realidad no existen. No existen los superalimentos, pero nos han vendido este eslogan que les llega justamente a este grupo que está vulnerable en esa área como de revisión corporal, ¿cierto? De autoestima. Entonces, es súper importante porque además, claro, con estos papás que están presentes pero ausentes a la vez, no nos damos cuenta de esas señales. Y claro, le compramos lo típico que nos piden: avena, harina de no sé qué, porque no, además tenemos una cantidad impresionante de lista de productos y se está haciendo un estudio porque efectivamente está aumentando entre los 10 a 16 años este nuevo trastorno de conducta alimentaria. Por otro lado, la que también ha ido aumentando extrañamente ha sido la vigorexia, esta obsesión por marcar en adolescentes, principalmente varones. Y uno dice, oye, qué raro que ahora en la pandemia pase esto, cuando hay un grupo que es el que más se destaca,
que aparecen muchos memes con personas obesas y como, yo soy ese, o incluso mofándose uno mismo precisamente por este acúmulo de grasa a nivel abdominal. Pero que en realidad... Dime. Perdón, no, que quizá eso tenga, ahora quería comentar una cosa, una pequeña explicación, pero termina, ahora te digo, Vale. lo de la vigorexia en el adolescente. Sí. Perfecto, así lo complementamos porque efectivamente cuando uno empieza a hacer como estas revisiones o cuando uno hace atenciones y esta indicación de como, oye, yo quiero que tú me ayudes porque yo quiero aumentar solo mi masa muscular y a costa de lo que sea. Y la verdad es que cuando uno es clínico, uno lo que hace es una intervención como más integral, donde uno, claro, sabemos que no es el momento para hacer análisis o exámenes, pero sí tiene que hacer una valoración porque no es llegar y aumentar el consumo de proteína, no es llegar y aumentar el consumo, la actividad física para aumentar el músculo. Todo tiene su razón de ser. Entonces, es súper importante en estos procesos saber que tenemos que contar con equipos para poder avanzar en esto. Y ahora lo que decía José es cierto, el tema de que los niños tienen menor cantidad de contagios, sin embargo, en Latinoamérica, el PIMS ha ido aumentando, pero de verdad que notoriamente yo creo que es la preocupación mayor que tienen los padres. Lo digo porque en Chile va una cantidad importante de menores que han fallecido producto de este síndrome que afecta a los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en España como no ha sido tan evidente, como que nos relajamos, pero yo creo que así como esta pandemia nos ha entregado herramientas, tenemos que aprender del otro. A lo mejor Sudamérica debe haber aprendido lo que nosotros habíamos pasado y nosotros aprender de lo que les está pasando a ellos ahora. Y siento que nos falta eso, pero que en este círculo sí se está dando. Porque somos capaces de, a lo mejor llega un paciente, oye, sabes que tengo un paciente, ¿tú me podrías asesorar o ayudarlo? Oye, Beli, ¿sabes que este paciente hay un área que necesito que tú lo apoyes? Y esa dinámica tan bonita, de verdad que se agradece. Yo te recojo el guante y este círculo de neurodesarrollo podría ser uno de los mejores, o está siendo uno de los mejores antídotos contra el autismo intrapaíses o interpaíses o intercontinentes incluso, ¿no? Porque aquí teníamos a Italia de COVID hasta los ojos y pensábamos, ilusos de nosotros, que no nos íbamos a contagiar. Ahora mismo tenemos a Alemania, que tiene cerrada por completo la hostelería junto con Francia y están vecinos de España. Y en España vamos a ver, pues la gente experta está aventurando una cuarta ola, probablemente para finales de abril, primeros de mayo, importante. Y yo creo que aquí lo que no se nos puede permitir, sobre todo a los profesionales, es no aprender de las experiencias de otros colegas. Por eso yo creo que este ciclo de neurodesarrollo es vital, ir cruzando, ¿no? Transversalmente, cruzando los datos que tenemos sobre lo que está pasando en cada uno de nuestros países a propósito de... Por eso el título me parece fenomenal, ¿no? Porque es pan de emociones, ¿no? Un poco Involucra todo. Cómo estamos, cómo aprendemos o no aprendemos, cuántas veces el ser humano ha de tropezar un poco. Y esto es muy complejo. Yo entiendo que es complejísimo. Por un lado, se cruza la necesidad de libertad. Llevamos un año y pico ya sin tener una vida normalizada, teniendo que tirar un concepto clave aquí. Explícale a un niño que sea resiliente, porque a un adulto aún se lo puedes explicar, pero a un niño, ¿cómo le explicas que sea resiliente? Y yo me he fijado que los niños muchas veces aquí en España dan lecciones de protección y de higiene. Por ejemplo, mi propia hija o sus amiguitos, yo veo que digan, oye, ¿no? se te cae un poquito la mascarilla y dicen, súbete la mascarilla. Sí, es verdad eso, es súper interesante. Ellos están más alertas. Claro, ellos tienen un cerebro más plástico y por tanto yo creo, mi interpretación es que bueno, no digo que se lo tomen como un juego, pero lo han aceptado yo creo que muchos niños mucho mejor que los adultos, ¿no? La privación de libertad de ellos creo que en parte la han llevado un poco mejor. Pero al mismo tiempo, como no protestan, a lo mejor tampoco, si no ponemos el foco, no estamos siendo conscientes. Y muchos padres creo que piensan que sus hijos lo llevan bien, porque muchos de ellos no lo llevan mal, lo llevan incluso mejor que los adultos, pero hay una serie de niños, sobre todo yo diría con 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, a partir quizá de 8, 9, 10 años, quizá que ahí necesitan mucho la sociabilidad, necesitan mucho la actividad extraescolar, necesitan mucho el desarrollo social, ¿no? La preadolescencia y la adolescencia yo creo que lo está pasando especialmente mal si hablamos de niños. Quizá el niño pequeño, bueno, lo puedes contentar un poco más en casa.
Y con pero todo y vamos a eso, ver. doctor, y con todo y eso, los niños pequeños entre los 3 años aproximadamente, 6, 7 años, necesitan ese compartir con otros niños. Y es como usted dice, de repente en ayudarlos, establecer, pero siempre hace falta esa parte social. Y fíjense que yo estoy de acuerdo con ustedes, la parte de los niños, el uso de tapabocas, muchas con el tapaboca y los papás con el tapaboca de cintillo o en el cuello. Entonces tú dices, mira, pero es que el niño está entendiendo, ¿no? Y algo que aprendí también en confinamiento y ayudé a entender a los padres que debemos ser ejemplo para los niños. Muchas veces le exigimos a los niños, anda a dormir, quieres que él haga una rutina de sueño, pero tú te quedas viendo películas. Le dices al niño que tienes que comer sin ver videos, pero tú tienes el teléfono ahí. Entonces, parte de lo que también tenemos que aprender que nosotros somos un modelo para nuestros hijos y que lo que decimos tenemos que ponerlo también en práctica, ¿no? Y parte de mi experiencia en neurodesarrollo ha sido buenísimo con el círculo, he conocido mucha gente, muchos profesionales, el intercambio de ideas ha sido maravilloso, nos ha permitido llegar familias en lugares lejanos que de repente vamos a hacer una charla de lo mejor profesional y eso nos ha permitido, así que yo quiero agradecer a Noemí Portillo, a mis madres por esa oportunidad que me han dado para permitir compartir aquí con ustedes y el no solamente quedarnos en que hay el círculo de neurodesarrollo, sino todas esas actividades que se han realizado, ¿no? Se realizó el primer foro internacional este año. Entonces, hoy yo comentaba, el círculo de neurodesarrollo ya está en su primer año, ya debe estar caminando, ya está diciendo sus primeras palabras y ya está socializando, así que bueno, hay que aprovechar eso. Sí, es bonito, ¿verdad? Como la dinámica que se ha dado. Yo, de hecho, contarles que aquí en España como un retroceso en lo profesional cuando llegué y me di cuenta que los nutricionistas no estábamos en atención primaria. No estábamos, aquí la gente tiene que acceder principalmente privado a una atención y de repente ya cuando estaba con esta vorágine de la pandemia y todo, aparece esta invitación donde de verdad que me estimuló en lo profesional y en lo personal porque venía de un lugar donde yo era centro para hacer apoyo en lo promocional y preventivo y llegué a un lugar donde tenemos que buscarnos o hacernos más presentes porque es muy necesaria la nutrición en las distintas áreas. Entonces llega al círculo y fue como que de verdad me llenó porque sentía que estaba en ese proceso como en lo profesional de casi una depresión porque me sentía limitada en la entrega de conocimiento, en poder ayudar. Y cuando llega esta invitación y puedo tener la oportunidad de estar en contacto con otros profesionales, con mis compañeros antiguos, de verdad que muy agradecida a Noemí, de Isbeli, de mis madres, porque, bueno, y de Yari, doctor Yari Paredes, que lamentablemente hoy no alcanzó a estar, pero son parte de este crecimiento que hemos tenido y como decía José, que no traspasa, no es frontera, aquí estamos todos unidos por una causa en común. Sí, efectivamente, yo Así es. siempre que viajo, y ahora no se puede prácticamente ir a ningún sitio, ¿no? Pero siempre que he viajado y he tenido especial devoción, me siento muy hispano o muy latino, ¿no? Creo que nos une un idioma maravilloso como es el español o es el castellano, como lo queráis llamar, pero nos une no solamente un idioma, sino una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de actuar, ¿no? Realmente España es un país que está aquí en Europa, pero que tiene hábitos muy diferentes a los europeos. Es un país que yo creo que tiene un cordón umbilical claro con Centroamérica, con Sudamérica, incluso con toda la parte latina que está ahora mismo en Estados Unidos, que cada vez hay más conquista, yo creo que latina en Estados Unidos. Y se ha visto que somos gente vulnerable, ¿no? Gente que necesitamos a nivel mundial, ¿no? El ocio, el tocarnos, el bailar, el expresarnos. Y esto nos está dando una lección también personal que somos los adultos los que también tenemos que cuidar a estos niños, ¿no? Cuidarlos, entenderlos, estudiarlos, analizarlos, protegerlos, estimularlos también. Es tiempo de creatividad, ¿no? Es tiempo de mucha creatividad profesional también. Sí, sí. Y yo por último quería apuntar Así un es. tema.
Sí, perdón. Sí, sí. No, quería apuntar Le comentaba que un tiempo de creatividad, de inventar. Ok. Quería Diga. apuntar un tema simplemente que yo estoy viendo en la clínica, sobre todo de cara a la nutrición, y es que lo que comentaba antes de la vigorexia, yo creo que esta pandemia y este confinamiento lo que lamentablemente nos ha generado es tener más tiempo y más tiempo con dispositivos, especialmente la gente joven. Entonces, no hay que olvidar que la red social más utilizada en estos momentos y con bastante potencia está siendo Instagram. Instagram tiene mucha potencia y mucha influencia en los comportamientos de los adolescentes, de la gente joven, y hay un culto al cuerpo muy importante. Y eso está aumentando, nosotros estamos viendo que está aumentando la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que hay que recordar que son problemas de conducta alimentaria, pero que son problemas que muchas veces se accede por un trastorno de ansiedad. Es decir, tengo un problema de ansiedad y esa ansiedad me lleva a un atracón, a una comida compulsiva, luego a una purga y luego a ese circuito peligrosísimo. Aquí en Valencia tenemos un hospital que es un hospital muy, muy bueno, hospital público, se llama Hospital La Fe, que es como el hospital de referencia. Y hay una unidad una unidad de trastornos de conducta alimentaria donde trabajan nutricionistas, trabajan psiquiatras, médicos internistas, trabajan pediatras, porque cada vez aquí en España estamos viendo que empieza antes la incidencia digamos, el inicio de esa anorexia y esa bulimia, y estamos viendo un año después de tanto dispositivo, de tanto acceso a las redes, igual que la vigorexia, yo muestro cuerpo, muestro salud, muestro cuerpo, muestro belleza, a propósito de trastocar nuestra higiene alimenticia. Y aquí me comentaba el psiquiatra, nuestro psiquiatra del centro trabaja en ese hospital y trabaja en la unidad infantil, y dicen que están multiplicándose por 2 los ingresos de anorexia y bulimia a nivel hospitalario. Triste realidad, y que tenemos que estar alerta, porque al final, precisamente con este encierro y teniendo a disposición distintos alimentos, es tan importante esto de ser cuidadoso en hacer programaciones, que es lo que trabajamos en estos retos que decía hace poco la doctora Gifeli, estos retos que hacíamos con el doctor Yari, precisamente para entregar herramientas para poder organizarnos y no pensar, llegar al día y decir qué voy a preparar, no, tratar de programar una semana, porque además manejamos mejor el tema económico. La idea es perder menos recursos alimentarios, entonces hay que ser muy, muy conscientes de esto, que esto puede ocurrir y que tenemos que mejorar la calidad de alimentación porque es nuestro medicamento natural para poder estar en mejores condiciones cuando nos contagiemos, porque sin lugar a dudas nos vamos a contagiar en algún momento, pero que nuestro sistema inmune esté activo, ese es el tema. Hay esa frase que a mí me encanta, ¿no? Yo digo somos, y añado, somos y seremos lo que comamos. Es verdad. Así es. Frase nada más cierta. Nuestra Así que los invito. Gasolina. Exacto, que sea de buena calidad, o al coche o auto. Que sea de buen. Exacto, tiene que ser bueno. Así es. Bueno, ya para agradecer, de verdad que gracias por la invitación, por este momento compartido con estos profesionales, por el Círculo de Neurodesarrollo que nos ha permitido como profesional llegarle a todos esos pacientes, a todas esas familias que lo necesitan. Y bueno, un feliz aniversario para el Círculo de Desarrollo, un abrazo inmenso, grande y afectivo para miembros del equipo de neurodesarrollo, toda esa familia que a pesar de este confinamiento no nos ha importado en el país donde esté, estamos unidos, Nicaragua, España, Perú, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y en verdad que es una familia grande, y es importante decir, Círculo de Neurodesarrollo, feliz aniversario y gracias por compartir este espacio. Me sumo. Muchas gracias por permitirnos estar hoy, por permitirnos ser parte del grupo y que sean más, muchos más. Vamos por un segundo, tercer, cuarto, quinto y muchos más años. Muchas gracias por la invitación y por la autoterapia que esto también supone a nivel personal y profesional, y contar conmigo cada vez que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, y vamos a porque siempre hacemos Paz y yo hacemos en vivo, y así que usted está invitado para hacer un en vivo y ayudar a la salud
digital, así que vamos a estar en contacto porque de verdad que excelente profesional y bueno, también un abrazo a nuestros hijos que a pesar de este año nos han permitido estar en el Círculo de Neurodesarrollo, participar en estas actividades, porque eso también ellos se merecen, nuestros esposos, nuestra familia, porque también muchas veces los restamos para realizar estas actividades. Así es verdad. Gracias a las familias, amigos que han sido parte importante de esto. Sí. Y lo queremos invitar para que continúen con el Círculo de Neurodesarrollo, porque ahorita viene otro bloque que es sumamente importante, todas estas actividades que se van a llevar, creo que hasta el martes 30. Y bueno, los invito, porque es importante hablar de todas estas experiencias. Nosotros también, el personal de salud, el personal sanitario, desde el psicólogo hasta la persona que hace el aseo en una institución, es parte de este sistema, porque el virus todavía anda por ahí. Llegó para quedarse, hay que aprender a vivir con él. Así es. Y llegó para que aprendiéramos. Para que aprendiéramos sin remesón. Y nos pusiera al límite y desde el límite volver a reinventarnos también, ¿no? Así es, así que de verdad que muchísimas gracias. No sé si Noemí va a dar algunas palabras o ya damos por finalizado. De verdad que es súper excelente la experiencia de todos. Me importó mucho, me gustó mucho este conversatorio porque se le dio mucho énfasis a la salud mental y de verdad que felicito al doctor. Como psicólogo hay un papel importantísimo en esta pandemia. Y sobre todo porque ese mito de que tengo que ir al psicólogo solo cuando tengo alguna condición, no, todos en algún momento debemos hacer una consulta preventiva, debemos ayudarnos y hay que preguntar, hay que crear la duda. Ahí está el doctor telemedicina, me voy a poner en contacto con el doctor José, tengo una duda, porque muchas veces pasa que en la salud mental la gente, y disculpen, pero quería decir esto antes de terminar, que muchas veces se le dice, no, pero pon de tu parte. Muchas veces ese poner de tu parte lleva a más depresión porque la persona se siente ahogada. Hay que consultar al especialista. Esto no solamente es poner de mi parte, muchas veces necesitas o el gran porcentaje de la ayuda de una persona especializada en el tema y que se está hablando como está el doctor y así que lo felicito. Esa telemedicina tiene que continuar después de este confinamiento igual. Muy bien. Sí, yo creo que en España al menos va cambiando un poco la perspectiva y con esto ha ayudado a cambiar. La gente cada vez consulta, no digo de forma preventiva, pero sí digamos, al inicio de la problemática, digamos, psicológica o anímica. Y eso nos ayuda a nosotros porque si podemos, igual que en la nutrición, igual que en cualquier, ¿no? Siempre el diagnóstico precoz de algo, la intervención precoz en algo nos da mucho más margen de intervención, incluso podemos atajar más rápido el problema. Y yo creo que está cambiando poco a poco va cambiando la percepción de la sociedad en acudir al especialista, del psicólogo. Ya no se ve como aquello de voy al loquero o a ver ese señor que me va o esa señora que me va a tratar y va cambiando. Y en especial con los niños, los padres están teniendo esa sensibilidad de traerlo al especialista por temas de estudios, por tema de bullying, de ciberbullying, por un montón de casuística que no solamente por trastornos muy específicos. Y bueno, estamos, yo creo que con el paso de las décadas lo iremos mejorando todo. Pero sí, que la gente ponga un psicólogo en su vida que le hará bien. Bueno, muchísimas buenas tardes y excelente compartir con ustedes. Así que ya finalizamos este conversatorio que fue excelente. Así que besos a todos y abrazos para toda la comunidad de neurodesarrollo. Muy bien. Y pendiente de todas las actividades en las páginas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.